¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. ¿Qué les pareció amigos el lunes pasado esta nueva dinámica de nuestro programa? Queremos que sea más participativo, que nos escriban, que nos comenten, que nos digan qué es lo que piensan, qué es lo que viven en esta nueva espiritualidad. ¿Qué les parece? Necesitamos sus comentarios, ¿verdad, doctor? Así es. O sea, esos comentarios que les habíamos pedido en el programa anterior, sobre todo en cuáles son sus perspectivas en cuanto a la dificultad, no tanto de llegar a vivir en la divina voluntad, sino más bien de renunciar a todo lo que nos oprime, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos, o sea, perdón que me distraiga un poco, nosotros pensamos que vivimos una vida libres y en la actualidad la libertad la hemos considerado como hacer lo que yo quiero, o sea, hacer lo que a mí, lo que mi ser me pide, y casi siempre lo que mi ser me pide es lo que mi cuerpo me pide, lo que mi instinto me pide. Qué tristeza que hayamos cambiado la razón por el instinto. Sí. O sea, es pavoroso realmente la vida que llevamos, bueno, no, Dios lo quiera, que llevan, o sea, que lleva el mundo, porque simplemente se deja llevar por el instinto. Y a eso es a lo que le llaman felicidad. A eso es a lo que le llaman realmente algo bello, algo para realizarse. Y no se han dado cuenta que son esclavos. Que son esclavos de la parte corporal, de la parte instintiva. Son esclavos de sus deseos, son esclavos de sus gozos, son esclavos de sus vicios, son esclavos de todo. Pero ellos se dicen libres. Bueno, pues eso, el demonio es el que está, ese demonio que desafortunadamente ya no se cree en él, o sea, ya en la parte de ese diablo prácticamente desapareció. Pero el demonio existe, el demonio es un ser individual, un ser angélico que está totalmente en contra de lo que nosotros consideramos como Dios, o sea, está en contra de Dios. Y no es que nos quiera, no es que quiera estar con nosotros. Lo que menos le interesa es la criatura. Le interesa dañar a Dios a través de su criatura. Y nos hemos convertido en un juguete del demonio, siguiendo lo que nos inspira, que es lo mismo que le inspiró a Eva en el paraíso. Sé Dios sin Dios. Diviértete, goza, alégrate y todo sin Dios. Y Eva no se dio cuenta de que ya era igual a Dios. Ese es el punto. Y que todo mundo piensa que la felicidad en esta tierra es el vivir instintivamente. ¡Qué pobre felicidad! De veras, qué pobre felicidad. Todos los católicos, todos los creyentes en algo, están esperando llegar algún día a un lugar, llámele cielo, llámele como le llamen. O sea, el punto es que queremos llegar a estar unidos con ese ser superior y gozar de él, pero no queremos dejar lo nuestro. O sea, nos importa más lo nuestro que lo que anhelamos llegar. Y la prueba es que en el momento que a la criatura se le dice, ¿sabes qué? Ya vas a llegar, o sea, tienes cáncer, en ese momento hay una rebeldía total, no se quiere aceptar, porque queremos seguir aquí, queremos seguir disque gozando de lo nuestro. Entonces, tenemos tres enemigos, que son el demonio, el mundo y la carne. Ya quedamos que el mundo y la carne no son enemigos, son simples instrumentos que el demonio usa. Y el demonio no es el peor enemigo. El demonio aquí es en donde queremos volver a retomar. Empezamos un poco la vez pasada, pero queremos retomarlo. El demonio es un ser
a ver si no se enojan los demonólogos, o sea, es un ser totalmente inferior al hombre. Y Jesús lo dice de muchas maneras. O sea, el demonio no puede nada contra una alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Jesús se refiere al demonio en el pecado original y dice que el pecado de Adán se acrecentó por haber sido vencido no por un enemigo superior a él, sino por una vil serpiente. Y nosotros siempre nos hemos dejado llevar por la parte fantasiosa, porque nos han hecho creer que el demonio es algo, wow, así tremendo. Y eso es para los que todavía creen en el demonio. Para los que no, que esa es la estrategia de él, es desaparecer. Y entonces esto no existe, es puro mito, es cuento, y por lo tanto ya no se le tiene tampoco ningún miedo ni ningún respeto. Bueno, ya quedamos también que el peor enemigo, el verdadero demonio del ser humano es su propia voluntad. La voluntad del hombre es la que puede llevarlo como ángel bueno al cielo o como demonio al infierno. El demonio no nos puede tirar. El demonio no me puede llevar al pecado. El que me lleva al pecado es mi voluntad, que es la que decide. Así que bueno, vamos a empezar otra vez con la parte del demonio para dejarlo más o menos completo. Y, por favor, les pedimos que participen con todo lo que ustedes piensan para hacer de esto un diálogo, no un desarrollo de un tema, sino un diálogo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Cuál? ¿Qué es el demonio? ¿Quién es el demonio? ¿Quién? Dice en la lectura 1746 de junio 3. Pero no viene de esa, ¿verdad? Nada más dice, ¿quién es el demonio? El demonio es un ángel creado por Dios en el cielo, el más bello, el que más se asemejaba a su creador, y que por lo mismo, soberbia, se revela al conocer que la segunda persona de la Trinidad va a tomar una naturaleza humana, pensando que esa naturaleza era inferior a la suya, por lo que el Verbo debía unirse a él. A su vez, incita a los demás ángeles a separarse de Dios y unirse a él en su rebelión, por lo que crea en él mismo el infierno. Este es el punto por el que se revela este ser. La soberbia, esa soberbia tremenda, cuando vio que el Verbo eterno se iba a hacer carne, iba a volverse carne, y que iba a haber muchos seres después creados a imagen y semejanza de él creyó que debería de haberse puesto en él, que debería de haberse angelizado y que se debería de haber angelizado en él. Una soberbia pavorosa y que no iba a servir a una humanidad, a un ser supuestamente inferior. El pobrecito no logró entender que esa humanidad era el mismo Dios. No logró entender que el ser humano es parte, o sea, forma parte indivisible con Dios. Así que en realidad se dio la equivocada de su existencia. Y bueno, esa soberbia le acarreó el estar condenado por una eternidad, ¿no? No puede cambiar, o sea, no hay forma de cambiar porque son decisiones que se toman no en el tiempo, sino en la eternidad, y en la eternidad no hay forma de cambio. Así que se convierte en el enemigo del Verbo encarnado y quiere destruir todo lo que el Verbo encarnado quiere construir. Pero el único lugar que tiene para hacerle la guerra es el ser humano. O sea, en el ser humano es donde él quiere entablar esa guerra y la entabla, y desafortunadamente muchos seres humanos se dejan llevar por el demonio y le dan crédito a todo lo que dice.
Y bueno, estamos en ese tiempo de pelea, en ese tiempo de prueba, que no es más que repetir la prueba que hubo, la guerra que hubo en el cielo, que ahora se repite aquí en la tierra. Es una guerra de voluntades. Es una guerra en donde el demonio induce, propone irse en contra de lo que Dios quiere y, vuelvo a repetir, no es Él el que nos lleva, sino convence a nuestra voluntad por medio de mentiras, igual que en el paraíso, y nos hace creer, nos hace ver una realidad fantasiosa en donde todo lo que tenemos como personas físicas, instintivas, es el punto culminante. Qué tremenda equivocación, ¿no? ¿Qué pensará que si junta una mayoría va a poder derrocar al gobierno de Dios? No sé qué se le no sé qué ocurriría? piense, pero no nos interesa lo que piense. Y el pobrecito es tan, no sé si decir tonto, Sí. que aún a pesar de que sabe el final de la historia, sabe que su derrota es totalmente imposible quitarla y es inminente, pero sigue luchando. Sigue luchando porque en su soberbia se niega a admitir que ya está vencido. ¿Sí? Igual que nosotros, igualito que nosotros. O sea, nos inocula su propia soberbia. Sabemos, nos va como en feria en la vida, pero seguimos con los mismos errores, con las mismas cosas, con las mismas, pues no sé cómo decirlo, errores. Y pensamos que en la próxima sí me va a ir bien. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces quiero entender que el demonio ya conoce toda la eternidad, ya conoce el final de los tiempos, ya conoce lo que va a pasar, que va a ser refundido en el infierno para no salir jamás. Él ya lo sabe. Está condenado. O sea, sabe exactamente que está condenado. Pero, de todas maneras, bueno, pues es parte de esta lucha que él tiene y que desafortunadamente el hombre le hace caso. Ok. A ver, vamos a seguir. ¿Con cuál seguiremos? 1620. Sí. Desde septiembre 9, 1923. Bueno, antes de esto, Luisa estaba preocupada con Jesús de que a lo mejor las cosas que estaba oyendo de la divina voluntad podían venir del demonio. Uh-huh. Y entonces Jesús le dice: hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola, ni la conoció ni la amó, mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad. Y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad. Porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Su estado infeliz, la rabia que lo corroe, así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Uh-huh. O sea, él ya ahorita en estas fechas se siente ya derrotado casi porque ya hay más almas que viven en la divina voluntad y está dando patadas de ahogado, como decimos aquí en México. Bueno, yo creo que esto lo podemos basar para que no quede como una opinión nuestra. Vamos a basarlo en el Evangelio. O sea, todos aquellos que han leído el Evangelio recordarán al endemoniado de Gerasa. Y el endemoniado de Gerasa da fe, da testimonio de que sabe que está condenado.
Ujú. ¿Qué le dice el endemoniado? ¿Qué le dice el demonio a Jesús? Que porque él lo quiere atormentar antes de tiempo. Exacto. O sea, primero lo reconoce, Mm. sé quién eres, ¿no? Y luego esto que dice Alejandro, ¿qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué está diciendo? Sé que estoy condenado, sé que me vas a encerrar en el infierno, sé que no voy a poder salir de ahí, pero ahorita todavía estoy actuando. ¿Qué? ¿Desde ahorita me vas a encerrar? Ujú. O sea, ¿qué está diciendo? O está consciente de su derrota, Ujú. pero quiere seguir luchando, quiere seguir llevando al hombre a oponerse a Dios. El demonio no puede hacerle daño a Dios, pero el hombre sí. Sí. Entonces, cuando el hombre se revela al plan de Dios, le está frustrando su plan, que esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. O sea, Dios, el plan que tiene, su finalidad es a través del hombre llevar a cabo su reino. Bueno, si el otro lo que hace es desnaturaliza al hombre, entonces lo que está haciendo es como entorpeciendo el plan de Dios y piensa que con eso lo está dañando. Ujú. O sea, ese es como el punto general, ¿no? Sí. A ver, seguimos. Sí. Dice Mayari, si el demonio estuvo desde el inicio en el paraíso terrenal, entonces ¿en qué momento Dios designa a un ángel custodio para cada alma? ¿Es hasta que fue expulsado Adán y Eva del paraíso? Los ángeles custodios, o sea, el ángel que va a acompañar al hombre, es decisión de Dios, es un decreto de Dios desde toda la eternidad. Por lo tanto, no es como causa de la caída, sino que el hombre iba a tener su ángel custodio continuamente. Era el decreto divino, ¿no? Ujú. Así que no es. Sí, porque, bueno, leo lo que dice ella. Dice, Padre Pío, ya se perdió la pregunta. Padre Pío en santidad humana usa a sus ángeles custodios, ahora en divina voluntad. Ya no hay que ayudarnos de ellos, solo sirven para llevar nuestros actos divinos a Jesús. Bueno, es que ese es uno de los trabajos de los ángeles. O sea, el no dejar el acto en posesión del hombre, sino llevarlo hacia Dios. Y aparte, o sea, recordemos varias cosas que dice Jesús de los ángeles. Dice que el ángel custodio del alma que vive en la divina voluntad está totalmente feliz y que cuando esa alma llega al final de su vida aquí en la tierra, el ángel la lleva con gozo hacia el cielo. Pero también nos dice que el ángel sufre en el sentido de al ver a su protegido, verlo totalmente maltrecho y pues venido a menos por todas las acciones que hace, ¿no? O sea, indiciado por el demonio. Ujú. Y dice Aura, el demonio para mí es una cosa rara que solo puede actuar si uno lo admite en su vida, le da poder. Les cuento, ahora ya con Jesús en mi vida, Él para mí no es más que una miserable lombriz de tierra. Así es. Mm. Muy bien. O sea, esas palabras son palabras de Jesús, no son palabras de alguien, sí. Así es como lo trata Jesús y así es como nos dice que lo tratemos. Ujú. O sea, que lo primer punto que nos dice Jesús, desprécialo. Y eso es el arma mortal para el demonio, porque siendo el padre de la soberbia, que una criaturita que él piensa que es inferior, lo desprecia, bueno, no lo tolera. Así que esa sería como la primer arma que podríamos usar para él. La segunda es usar todo lo que nos haga para reparar y para reparar por todos los que se dejan llevar por él. Entonces él mismo se está atacando así. Y algo que es interesante, porque esto yo creo que no lo hemos entendido. Dice Jesús que nunca permitirá que nos ataque más allá
de nuestras fuerzas. Y entonces uno se pregunta, no, entonces Dios lo está reprimiendo para que no vaya por encima de lo que yo puedo resistir. ¿No será más bien que como el demonio usa mi fuerza para atacarme, por eso es que nunca podrá ir más allá de mis fuerzas? Por ejemplo, yo me imagino un alma pura, un alma limpia, un alma que no tiene la concupiscencia de la carne, no la puede llevar hacia el pecado de la carne. ¿Sí? O sea, porque no hay dónde meter ese estímulo. Cosa contraria, si una persona tiene ese pecado de la carne, Judas Iscariote, o sea, la perdición de Judas Iscariote, aparte de la ambición, de todo, era la lujuria. Y él pensaba que la lujuria era lo máximo. Y bueno, sabemos dónde acabó Judas, ¿no? Sí. Así que en realidad ese no atacarnos más allá de nuestras fuerzas no me va a atacar con lo que yo no tengo como miseria. Sí, yo también pienso eso, que es nuestra misma fuerza con la que nos atacamos. Es el inventor del jiu-jitsu y sí. del judo, entonces. Sí. Seguimos. En la lectura del volumen 6, la lectura 67, septiembre 2 de 1904, dice Jesús: hija mía, ¿por qué te perturbas tanto? ¿No sabes tú que si se unieran juntas todas las potencias diabólicas, no pueden entrar dentro de un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma, por propia voluntad, les dé la entrada? Esto es importantísimo. A veces oímos que una persona no tiene un demonio, sino tiene 2, o tiene 5, o tiene 7, o es una legión de demonios. Y por lógico, pensamos que entre más demonios, pues más difícil poder sanar a aquella persona, ¿no? Aquí Jesús nos está diciendo, si todas las potencias diabólicas, todas, no una legión, no 7, no 5, no 2, no pueden entrar dentro de un corazón y tomar dominio de él. Esto es, por favor, que quede muy claro, no pueden tomar dominio de él, no pueden poseerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios creó una voluntad libre que ni siquiera él puede dominar, sojuzgar. Él no lo hace porque respeta la libertad que le dio a la voluntad del hombre, pero en cuanto al demonio es imposible, a menos que el alma se entregue. Y Jesús se lo dice muy claro a Judas, le dice, no hay posesión, hay entrega. El demonio se ha ido acercando, se asoma a las rejas de tu alma y tú te has ido acercando a él. Te halaga, te gusta lo que te ofrece y te está entregando. Te halaga la lujuria, te halaga la gula, te halaga la ambición, te halaga todos los pecados habidos y por haber, y eso es lo que te va acercando y eso es lo que te vuelve esclavo del demonio. Pero no es que te posea, ya te entregaste. Sí. Por eso es que es tan difícil liberar a un alma de estos demonios, porque no es liberarla, sino es convencerla de que ella sola, de que ella misma tiene que dar el camino, andar el camino, pero en sentido contrario. Ya no entregarse, sino alejarse. ¿Sí? Sí. Y en Divina Voluntad ya no hay liberaciones y sanaciones. Es porque es una pregunta que hace también Mirna, creo que es la que hacía la pregunta. Hay una cosa que es, bueno, yo considero que es necesario decirla. Vamos a tratar de juntar el Evangelio con los escritos de Luisa. En el Evangelio hay una parábola en donde hay un enemigo en la casa, en una casa, y llega el hombre fuerte, arroja al enemigo de esa casa, pero la limpian después de que es arrojado el intruso,
y cuando acaban de limpiarla se salen, cierran y se van. O sea, la casa queda perfectamente limpia pero vacía. Y dicen, el demonio sale de esa casa, se va, anda vagando, regresa, ve la casa vacía y limpia, va por otros, ¿sí? otros como él, regresa y se meten, y el estado de aquella alma es peor. Bueno, vamos a recordar el pasaje de Luisa donde Jesús le dice que su amor la quiere purificar del todo. Ya la había desapegado de todo, ya habían seguido Luisa todas las reglas de vida que Jesús le había dado, ya había destruido su propio yo, en fin, ya prácticamente estaba totalmente entregada. Sin embargo, Jesús le dice, mi amor quiere purificarte del todo. Y no hay otro modo, otro medio más que ponerte en batalla con el enemigo. Entonces Luisa se espanta, lógicamente era muy al principio de esta vida de ella, y temiendo al demonio como ella temía de niña, se espanta, y entonces Jesús le dice, cálmate, no hay problema. Pues mira, no te van a tentar más allá de tus fuerzas, yo estaré contigo, o sea, no me verás, no te voy a ayudar así, pero siempre estaré contigo, y tú tendrás que luchar con él. Y ahí donde tú creías perder tus virtudes, ahí con esas virtudes con las que lo vas a vencer, vas a regresar de esa ferocísima batalla, vas a regresar herida, pero con la posesión de las virtudes con las que triunfaste. Y ahí el demonio ya no se podrá acercar nuevamente. Yo siempre me hice una pregunta, dije, bueno, ¿por qué no Jesús libera a Luisa? Se dice, por ejemplo, que Jesús liberó de 7 demonios a María Magdalena. Y Jesús nos dice que no, que fue María Magdalena la que se peleó con sus demonios y la que los arrojó. Por eso María Magdalena llegó a ser lo que fue. Entonces le dice a Luisa eso, y ahora vamos a juntarlo. La casa es el alma, la casa es la persona. El hombre, el ser que está dentro poseyendo aquella casa y destruyéndola es el demonio. El hombre fuerte no es Jesús. Bueno, vamos a poner a Jesús, llega, libera, pero si el alma no se queda con la posesión de las virtudes con las que debería de haber peleado, es una casa que queda vacía. No hay defensa. Por lo tanto, el demonio se va, regresa, la encuentra vacía y se vuelve a meter. Cuando el alma pelea, cuando el alma se decide a pelear, sacan al demonio, pero las virtudes quedan en la casa, ocupando la casa. Y en ese momento, cuando el demonio regresa, ya no puede entrar. Entonces, ¿habrá esa liberación? Sí es bueno, sí, pero el alma no hizo nada, por lo tanto se queda un poquito desprotegida. Y es muy sencillo que el demonio pueda volver a tocarla, ¿no? A ver, el padre Dengo. Sí. Ya cuando están las virtudes, con esas virtudes ya no puede entrar el demonio. Así es. Y sí, el padre Dengo dice algo también así. Dice, el diablo existe, pero para una persona que vive en el divino querer, debe vivir como si no existe, en cuanto que la divina voluntad es un escudo que la protege, la isla de su acción maléfica. Así es. Bueno, seguimos. Nada más al final de la lectura 667 dice, Jesús, solo Dios tiene este poder de entrar en los corazones y dominarlos como le place. Aquí entramos en el tema de las reparaciones. Por eso es importante las reparaciones con Jesús, en Jesús y para Jesús, porque solo Él lo puede hacer, nadie más. Bueno, solamente Él tiene el poder de entrar en los corazones y dominarlos, pero no lo hace.
A menos que la criatura se lo pida. Al menos que la criatura también se entregue, porque si no nos estaría obligando. Y Jesús respeta la libertad que nos dio porque no quiere esclavos, quiere hijos. Ujú. ¿Sí? O sea, lo que estamos tratando de demostrar es que el demonio en realidad no sería tan fiero enemigo del alma, ¿no? Bueno, le puede seguir teniendo miedo, no hay problema. O sea, no es así, o sea, el demonio ataca, sí, pero ataca al alma desprotegida, a esa casa vacía. Y ahora, como dice el Padre, o sea, si tenemos el querer divino, a la divina voluntad de nosotros, más el ejercicio de las virtudes con las que nos peleamos, perdón, pero el demonio no puede. Y por más que me quiera insistir en volverme a llevar a lo que yo hacía, se ve totalmente frustrado. Y él lo que quiere, ¿qué es lo que quiere? Quiere que el ser humano caiga hasta lo más profundo, porque lo lleva de una caída en otra y en otra y en otra y en desilusiones y en frustraciones y todo, y lo único que está pasando se está destruyendo la propia criatura. Llega a la depresión, llega a ese momento de incluso de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Y lógico, eso la degrada más, que ese es el punto, ¿no? A ver, vamos a leer esta. ¿Cuál? 1.89. 1.89. Dice Jesús: así son los demonios, nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y esto es increíble. Ahora, la criatura que lo resiste, esa alma valerosa, ahora es el tormento del demonio. Sí. Eso es realmente curioso, ¿no? Ahora el demonio es el que huye de la criatura. Ajá. Le dicen al demonio, ahí viene Alejandro, y dice, ¡bum! No, pero no se pueden ir, dice. Sí, no se pueden ir, pero es interesante, ¿no? Sí. Y luego Luisa dice en el 1.93: el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Cuando hacían estrépito, rumores, les decía: se ve que no tenéis nada que hacer, y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después cuando os canséis lo terminaréis. Uh-huh. Y luego dice: mentirosos que sois. Dice, es verdad que, sí. Mentirosos que sois, si esto fuera cierto desde el... porque primero dice: es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois, si esto fuera cierto desde el primer día lo habríais hecho. Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después cuando os canséis reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿que no os han salido las cuentas hoy? Es decir, os lamentáis porque os ha sido quitada algún alma. Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. Uh-huh. Como van viendo, todo lo que hemos estado hablando no sale de nuestra opinión, sino es lo que Jesús nos va dando, ¿no? O sea que en realidad no tiene sentido el tener este sentimiento de temor y sobre todo el seguirlo considerando como un terrible enemigo. Claro, si nos queremos entregar, de acuerdo, no hay problema, nos va a degradar hasta el último momento. Pero
eso ya depende de cada quien. ¿Quiero degradarme? Adelante. No, Dios no me va a decir no. Sufre por mí, tratará de llevarme, tratará de darme luz, pero nunca me va a obligar. Así que yo decido hasta dónde quiero llegar en ese descenso de mi propia humanidad, que no respeto ni siquiera mi propio cuerpo, que no respeto mi propia persona y que me entrego y a que me hagan y me deshagan y me hagan como quieran todo mundo. Cada quien decide. Dice Rosalba, entonces el diablo nos odia al ver que nosotros vamos a gozar de Dios y él ya perdió su oportunidad, está perdido y quiere perder a quienes le sigan. Claro, quiere tirar el plan de Dios, ¿no? Como el verbo no se quiso angelizar en él, entonces ahora odia al hombre porque tiene la oportunidad de que el verbo se una a él. Dice Aura, siempre estoy diciendo, Jesús, te amo, te adoro, te alabo y te doy gracias. Y me pasó algo. Perdón que fragmente el comentario, pero como es larguito no me lo envié. Y dice, y hoy me pasó algo después de estar pronunciando siempre esa oración. De pronto sentí la presencia de Jesús y yo pensé, ay Jesús, estás aquí. Y es como si me dijera, sí, siempre estoy aquí y yo, pero no siempre siento tu presencia como ahora, por ingrata, porque no siempre estás pensando en mí. Ay, ya se me perdió. Ah, ahí termina el comentario, creo. ¿Verdad? Entonces el alma que vive en la divina voluntad desarrolla una cierta sensibilidad para saber si el proceso por el que está pasando viene del demonio o viene de la voluntad de Dios. Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor permite la acción del demonio, es una voluntad permitida. Bueno, o sea, lo permite porque prácticamente el demonio forma parte de la prueba del hombre. O sea, Dios permite, esa voluntad permisiva de Dios permite todo, incluso que el hombre se condene. O sea que esa es la frustración de su propia finalidad, de su propio plan. Pero ese nos da una idea de lo primero, de qué es lo que quiere realmente Dios con nosotros. O sea, no quiere una criatura que lo ame. Quiere un Dios que lo ame. O sea, no es un hombre que lo ame, porque el hombre, o sea, el amor del hombre, la capacidad de amor del hombre, no tiene la fuerza, no tiene la magnitud para que Dios se sienta amado como Él ama. Por eso es que quiere unirse con nosotros, quiere dotarnos de todo lo suyo. Y de ese dotarnos de todo lo suyo es dotarnos de su felicidad, de sus bienaventuranzas, de su gloria, de todos los atributos de Él y sobre todo del amor, para que podamos entablar una relación de amor con Él. Un amor que no nos va a fallar, un amor que no nos va a traicionar, un amor que no nos va a dejar, un amor que está dispuesto a darnos todo lo que Él es. O sea, ese es el punto. Entonces, no quiere una criatura, o sea, se oyó quizá un poquito raro, pero no quiere a una criatura para que lo ame, quiere a un Dios en la criatura para que lo ame. Y entonces sí, entablar esa relación. Yo pienso que cualquier persona que realmente quisiera ponerse a meditar un poquito sobre esto, tendría que llegar a la conclusión de que esto que nos está ofreciendo Jesús es totalmente imposible el que el alma diga no. O sea, una felicidad tal como la de Dios mismo
hacernos partícipes de su felicidad, de su ser, de su vida, de todo lo que Él es. Perdón, pero no hay palabras para poder describir lo que eso sería. Sí. Y sin embargo, o sea, ahí sí hay que entender, el demonio es tan hábil que engaña a la imaginación del ser humano, o sea, le pone figuras ante su vista que lo hacen desviar su vista de Dios hacia las cosas del mundo. Es como en la conquista de América. Llegan los españoles y llegan con cuentitas, con espejitos, y les arrebatan sus riquezas, su oro, todo, por un intercambio de baratijas. Sí. ¿Sí? Eso es lo que hace el demonio. Nos engaña. No es que sea poderoso, es que somos VIP. Somos total y absolutamente eso, VIP. Y le hacemos caso. No tomamos en cuenta lo que somos, lo que Dios ha creado en nosotros y la altura a la que podemos llegar. Bueno, creo que sería como decir, qué lástima que así seamos, qué lástima que no logremos captar el valor de nosotros, ¿no? Hay una lectura que quizás sea como la última porque pero vale la pena leerla. Está Luisa, bueno, vamos a leerla y vamos a comentarla. Es en el volumen 4 de la lectura 179, febrero 23 de 1903. Dice Luisa, después me he encontrado en otro lugar, en el cual estaban otras personas que me preguntaban, ¿qué dices tú de la iglesia? No. Antes. Vamos a empezar para que se entienda Bueno. desde el principio, ¿no? Entonces, al principio dice Luisa, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado cerca de un jardín que parecía que fuera la iglesia, cerca del cual estaban personas que maquinaban un atentado a la iglesia y al Papa, y en medio de estos estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. ¿Quién puede decir la pena, el horror que daba ver su santísimo cuerpo en aquel estado? Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza, y como la Iglesia lo representa sobre esta tierra, por eso buscan destruir a aquel que hace sus veces. Después me he encontrado en otro lugar, en el cual estaban otras personas que me preguntaban, ¿qué dices tú de la Iglesia? Y yo, sintiendo una luz en la mente, he dicho, la Iglesia será siempre Iglesia, a lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Ellos al oír esto han dicho, es falso, llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosa dice. Entonces ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza, y ha dicho, la iglesia será destruida, no existirán funciones públicas, a lo más alguna escondida, y la Virgen no será más reconocida. Vamos a detenernos aquí tantito. ¿Cuál es el panorama de lo que está narrando Luisa? Pues ya la época. Prácticamente es en el Apocalipsis, más o menos. Así es. Y está hablando, no sería muy remoto decir que está hablando de esta época. Sí. O sea, en donde prácticamente hay ya una serie de personajes, de personas que quieren destruir la iglesia, ¿no? Y entonces, se le pregunta a Luisa, bueno, ¿tú qué opinas? Y ella da una opinión muy certera, que la iglesia siempre será y que no va a ser derrotada. Y entonces ellos dicen, vamos a llamar a nuestro Dios. O sea, gentes que tienen otro Dios del nuestro. Está hablando de sectas, está hablando de ¿qué? Agrupaciones, así es, sectarios, ¿sí?
y que son los que están planeando el destruir prácticamente todo lo que es iglesia y quitar a Jesús de este mundo. O sea, porque lo que se trata es de quitar a Jesús. Cosa curiosa, no sé si lo han notado, no se trata de quitar las religiones. Sí, no. No se pelean contra las religiones, no se pelean contra todo lo que sea místico, siempre y cuando no aparezca la palabra Jesús o el nombre de Jesús. Y menos la Virgen. No, bueno, la Virgen ya... Ujú. Entonces van junto con pegado. Lo que quieren quitar de este mundo es a Jesús. Sí. Ya. Y entonces este Dios de estas personas, que es el Dios de la mentira, que es el Dios, es ese Dios en que todo en él es mentira y soberbia, así como se presenta, no sé si lo ven. Sí. O sea, un hombre que superaba a todos en altura, con una corona en la cabeza, y que llega así como decidido a decir, la iglesia será destruida. No existirán funciones públicas, no habrá misa, no habrá más sacrificio de Cristo. A lo más alguna escondida, y la Virgen fuera. No será más reconocida. Y entonces las palabras de Luisa son exactamente la expresión de todo lo que Jesús le ha ido enseñando. O sea, es exacto lo que Jesús le enseñó, es lo que Luisa repite. Yo al oír esto he dicho, ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? ¿Qué le está diciendo? Lo- Dice, no me estés... ¿Sí? Que no eres esa vil serpiente. Lo reconoce. Ujú. ¿Y ahora te atreves a tanto que haces creer que eres rey? Engañando a las gentes. Te ordeno que te hagas conocer por lo que eres. Fíjate las palabras de Luisa. Te ordeno. Y estamos en el volumen 4. 4. En el 4. O sea, estamos en el volumen 4 cuando Luisa está todavía en ese camino de las virtudes, que ya tiene en posesión de ella las virtudes que ha ganado, o sea, por haberse peleado con él, que ha ganado por seguir los lineamientos de Jesús para continuar su vida en ella. O sea, pero todavía esa intimidad con la divina voluntad todavía no la tiene. Y sin embargo, con una autoridad es perfecto, ¿no? ¿Y quién eres tú? ¿Que no eres acaso la serpiente? Así que te ordeno que te hagas conocer por lo que eres. ¿Y Mientras qué pasa? esto decía, de alto se ha hecho bajo, ha tomado la forma de serpiente y provocando un relámpago se ha precipitado. Y yo me he encontrado en mí misma. Esto es exactamente lo que es esa decisión ya firme de un alma que está dispuesta a vencer al demonio. Y esto todavía es en el volumen 4. Vamos a ver qué pasa en el volumen 26, o sea, 22 volúmenes después, que son, el volumen 4 es de 1903 y el 26 es de 1929, o sea, 26 años después. Sí. Es 26/11, mayo 25, 1929. Dice Luisa, continuando mi habitual abandono en el Fiat, me he encontrado fuera de mí misma, y con sorpresa he visto al enemigo infernal junto a mí, como si se quisiera lanzar sobre de mí. Yo he sentido tal fuerza de ponerme sobre de él, y conforme me ponía sobre él, así quedaba vencido y hecho pedazos. Yo me impresionaba y pensaba entre mí, desde hace mucho tiempo que no veía al enemigo. Es más, si me veía huía de mí. Y ahora, ¿qué cosa quiere con este acercarse? Fíjate todo lo que ha dicho aquí, ¿no? O sea, de repente el demonio se le vuelve a aparecer, se le vuelve a acercar, y entonces Luisa, en vez de decir, bueno, ¿y qué quiere o algo? Simplemente siente en ella la fuerza para decir, hasta aquí. Se pone encima de él y ¡pum!
¿Qué pasa? Se despedaza el demonio. Y luego, o sea, con esta pregunta, y ahora Jesús le va a contestar, ¿no? Sí. Dice, hija mía, el alma que posee mi fiat divino tiene tal potencia que hace pedazos la potencia diabólica. Y yo he permitido que tocaras con la mano, que solo con el ponerte sobre de él ha quedado destrozado, a fin de que no le temas, y que él sintiese la potencia de quien posee mi querer, que dispersa como polvo al viento la fuerza diabólica. Por eso no pienses en él y continúa la vida en mi fiat, porque tú debes saber que cada oración, cada acto y movimiento de quien vive en él, encierra dentro una fuerza y un peso infinito e incancelable, y lo infinito se extiende por todas partes, contiene la virtud productora de todos los bienes, abraza la eternidad, encierra al mismo Dios. Por eso un acto hecho en mi querer es un acto que no termina jamás, y tiene tal potencia que encierra cielo y tierra. Yo creo que con esto podemos dar por cerrado el tema de estos obstáculos y de ahora del demonio. Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Qué dolor y qué tristeza tan grande nos debe producir cada vez que volvemos a caer en el pecado. Porque es una derrota que nos estamos provocando nosotros mismos. No es la derrota del demonio, no es que el demonio nos derrote, sino somos nosotros los que nos estamos derrotando. Somos nosotros los que queremos destruirnos. Somos nosotros los que queremos envilecernos y arrastrarnos como una vil serpiente junto con el demonio. En verdad, qué tristeza que siendo la obra maestra de Dios, que teniendo toda esta potencia, todos estos dones, toda esta gracia que Dios nos comunica, queramos caer en este abismo de, pues no sé, de podredumbre, ¿no? Con razón Jesús permitió que lo arrojaran al torrente Cedrón para reparar por toda esa suciedad que tenemos en el interior y que ni siquiera somos capaces de reconocer, sino que lo ponemos como algo bello, como algo que nos gusta, como algo que es mi vida, como algo que me va a dar cierto libertad y estatus social, cuando que no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo día con día. A ver, creo que hay un comentario por ahí, ¿no? Del padre Dengo. Sí. Dice Perla, Dios permite que las almas fallecidas se puedan comunicar con sus seres queridos por las personas medium, o son demonios que se hacen pasar por los parientes fallecidos. Y el padre Dengo dice, bueno, voy a leer la primera parte, pero creo que la respuesta es la segunda. Bueno, la respuesta dice, invocar a los muertos es prohibido por la Biblia. Quienes los invocan, con quienes se encuentran, son con los espíritus malignos, no con almas o parientes. Así es. Sí, y decía el padre Dengo más arriba, pero no sé si es respuesta también a alguna pregunta. En el caso de místicos y santos que fueron combatidos y molestados por el diablo, fue porque Dios en su infinito misterio lo permitió así, pero no es lo común. Nosotros pertenecemos a lo común. Bueno. Es que hay muchísimas preguntas y comentarios. Pues, amigos, creo que con esto terminamos este pequeño tema de los enemigos, ¿no? Esos tres grandes enemigos que lo podemos concentrar en uno solo, nuestra voluntad. Lo demás son instrumentos del envidioso. Yo no le llamaría realmente enemigo, sino el resentido, el envidioso, el vil, ¿sí? Así que
bueno, pues simplemente tenerlo en mente. Sé que es difícil pelearse contra uno mismo, sé que es tremendamente desgarrador el querer renunciar a lo que pensamos que es nuestra vida, lo que pensamos que es lo bueno, lo deseable, pero en la medida que hacemos un poquito el esfuerzo de analizar, no de seguir, sino de analizar lo que nos ofrece el otro con lo que nos ofrece Dios, creo que en ese momento el conocimiento nos va a ir dando la luz y la fuerza para poder decidir correctamente. Vamos a caer, sí, vamos a caer, o sea, eso es casi irremediable, pero cada caída es un impulso para seguir adelante. Sí. Es un impulso para salir, es un impulso para cada día sentirnos más fuertes para poder vencer lo anterior. Sí, salir con más ganas cada vez. Así es. Todos hemos caído, todos hemos entrado en ese camino de lucha interior. Es desgarrador, sí, como dice Jesús, saldrás herida, o sea, el alma sale herida de esas luchas, pero cada vez se va fortificando, se va como fortaleciendo cada vez más, y después es realmente una felicidad enorme poder estar libre, sentir por primera vez en nuestra vida lo que es la libertad, no estar atado a nada. Sí. No estar atado a nada, ni siquiera de lo mío, de mi instinto, de mis, no sé, todo lo que sale de nosotros. Así que bueno, pues Alejandra, gracias Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos oímos, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Y todas las preguntas que faltaron para el miércoles se leen. Bueno. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Gracias, Padre Dengo, por todas sus atenciones, los mensajes que nos envía. Gracias por ayudarnos a contestar las dudas que tienen nuestros amigos, por sus bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta buenas luego. noches.